Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo evento virtual de la Fundación FAES. Hoy vamos a hablar sobre la digitalización como un instrumento, como una palanca de recuperación de la Unión Europea después de la crisis del COVID. No estoy segura si esto después es adecuado porque todavía convivimos con el coronavirus, pero en cualquier caso vamos a pensar cómo podemos usar digitalización como uno de los instrumentos para la recuperación económica de la Unión Europea. Contamos con dos invitadas de lujo, con Elena Pisonero, que es presidenta ejecutiva de Taldic actualmente, ha sido muchas cosas, pero entre ellas ha sido presidenta de Hispasat recientemente, entre 2012 y 2019, secretaria de Estado de Comercio y Turismo, diputada, embajadora ante la OCDE entre 2000 y 2004, y con Pilar del Castillo, que también ha sido muchas cosas, que actualmente es eurodiputada y presidenta del Intergrupo Parlamentario sobre Inteligencia Artificial. Es eurodiputada desde 2004 y anteriormente, entre otras cosas, ha sido ministra de Educación, Cultura y Deporte y también directora del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. Tenemos una nostalgia de esta época teniendo en cuenta el CIS actual. Bienvenidas y vamos a empezar primero si hablamos de digitalización como un instrumento y palanca de la recuperación económica de la Unión Europea. Voy primero a preguntar a Elena cuál sería su diagnóstico de la situación económica de la Unión Europea y por qué la digitalización debe ser una palanca de su recuperación. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y un placer, estando también acompañada, compartir algunas de mis ideas, pensamientos y observaciones de la realidad, que efectivamente es compleja, que venía con un cierto letargo, una cierta preocupación, y el coronavirus, que siempre tiene un lado terriblemente malo, pues tiene uno bueno, que es el de sacudirnos y empezar a observar una realidad que quizá no habíamos visto con toda la crudeza hasta ahora. Y eso afecta a la digitalización en Europa, que en mi opinión lo que adolece es de una falta de visión de lo que es realmente la digitalización como un fenómeno que no afecta a determinados sectores, no es una cosa de tequis ni de gente que se le ocurre hacer aplicaciones, sino que es una nueva capa que se añade a ese mundo físico que queda supeditado a la red, a lo virtual. Digamos que para definirlo de una manera muy sencilla, aunque no lo es que la digitalización, la conectividad, esa capacidad de conectarnos a través de las redes, permite que la materia se convierta en un dato, y al convertirse en un dato es manejable y utilizable por aquellos que sean capaces de desarrollar tecnología en torno al uso de los datos, ¿no? Y decía que Europa, yo creo que no lo ha sabido ver así, y creo que el coronavirus lo que es una oportunidad fantástica para recuperar el tiempo perdido. Por eso es el driver fundamental o la palanca fundamental de la recuperación de Europa, que es más que una palanca, un trampolín para intentar incorporarse al ritmo de lo que ya es una economía mundial digital. No es un calificativo que singulariza determinados sectores, sino una característica de la economía y de la sociedad del siglo XXI, que ya no puede entenderse si no es en términos digitales. Es decir, la sociedad, lo hemos visto en el coronavirus, si no hubiera habido conectividad, si no hubiéramos podido conectarnos por Zoom o por Skype o por Google o por cualquier otra metodología, estaríamos aislados. Daría igual que estuviéramos muy físicos, que estaríamos totalmente desconectados del resto del mundo. Y por lo tanto, la primera constatación es que el mundo o la sociedad o Europa será digital o no será. Y por lo tanto, es más que una palanca posible, es una urgente necesidad de ser capaces de proyectarnos y ocupar un lugar en esa economía global, digital, en la que hemos estado un poquito rezagados. Y paro ahí para polemizar un poco Sí. con mi querida amiga Bueno, Pilar.
Está claro que antes de la crisis del COVID-19 hemos vivido en este mundo híbrido, en la mezcla entre lo material y virtual, entre lo físico y virtual. Pero ahora, sin las infraestructuras digitales, prácticamente no hubiéramos podido hacer nada durante la crisis. Y estoy de acuerdo en esto de que es una gran oportunidad. Pero Pilar, que está en Europa, que está allí donde se toman Nosotros también estamos en Europa. también, pero me Sin refiero faltar, faltar. bueno, ella creo que ahora está en Bruselas, ¿no? Estamos nosotros también en Europa, pero me refería en el Parlamento Europeo, donde se toman las decisiones, donde hay se toman decisiones, y Pilar en uno de sus artículos recientes ha dicho que para la recuperación económica, política y social de la Unión Europea es necesaria una nueva estrategia y política industrial cuyo pilar principal sería la digitalización, ¿no? Dicho esto, la digitalización suena así, bueno, todos usamos Zoom y Skype y estas cosas, pero cuando hablamos ya de una política industrial, tenemos que pensar en uso de los datos, principalmente, bueno, en muchas cosas, ¿no? Pero a lo que salta a la vista a alguien que no es experto es el uso de los datos y la conectividad, ¿no? Y cuando hablamos de uso de los datos, yo creo que allí empieza el miedo de un usuario normal, de la persona, cualquier persona que usa infraestructuras digitales, sobre todo porque hay un debate abierto cómo se usan nuestros datos. Yo he oído a que algunos expertos han llegado a decir que los datos son el nuevo petróleo. Esto es cierto, quiero decir, ¿cuál es la política de la Unión Europea respecto a nuestros datos y qué papel los datos tienen que jugar en esta futura necesidad y futura digitalización? Sí, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a FAES porque la llevo siempre en el corazón. Con FAES tengo yo una relación, en fin, de inicio de prácticamente mi actividad política y bueno, de inicio de FAES en Madrid, desde el año 93, cuando FAES, después de existir y crearse en Valladolid, vino a Madrid. Así que tengo una historia larguísima con FAES y le tengo un enorme afecto. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar a la digitalización. Elena ya ha planteado una serie de temas y yo quería decir, cuando se habla de la digitalización muchas veces pues hay una cierta nebulosa grande en torno a ello y parece que hay una enorme dificultad de entender lo básico, que es muy básico. Es decir, la digitalización no es nada más que un proceso de desarrollo de tecnologías de la información. Es decir, si nos retrotraemos, es que en un momento determinado ese desarrollo de las tecnologías de la información ha tenido un salto cualitativo gracias al desarrollo de Internet, que durante mucho tiempo casi fue también un instrumento de comunicación y que luego ha ido ejerciendo otras funciones. Un instrumento que permite el comercio, un instrumento que permite la educación, un instrumento que permite funcionar mejor a las empresas, etc. Pero al final, esto estamos hablando de un largo proceso que se ha ido acelerando, hasta el punto de que ahora mismo no hay un solo sector, ni de la economía, ningún sector social, ningún sector de investigación, ningún sector de la educación que no esté afectado por las tecnologías digitales. Es decir, las empresas para funcionar, las universidades para desarrollar la investigación y la docencia, la salud, que tan importante es, hospitales y todo tipo de asistencias, necesitan del desarrollo digital para atender mejor al final a los pacientes y para tener soluciones soluciones más beneficiosas para las personas. Y así todos, pero pensamos en la agricultura, está la digitalización. Pensamos, como decía, en la salud, está en el transporte, está en el sistema financiero, está. Es decir, ha permeado absolutamente todo. Es decir, eso es su capacidad transformadora, es que lleva al conjunto del planeta Tierra, al conjunto de todas las sociedades que lo componen, hacia esa situación en la que se afectan las maneras también de relacionarnos y afecta a múltiples. Tiene, como todo, lados positivos y riesgos.
Tiene beneficios y tiene riesgos. Pero eso ha pasado siempre con las tecnologías. Lo que pasa es que esta tecnología es tan absolutamente comprensiva que afecta con enorme profundidad desde las vidas de las personas hasta la economía en su conjunto y sectorialmente, que no ocurre con momentos anteriores. Y además afecta al conjunto del planeta, porque en distintos niveles, antes la revolución industrial, ¿dónde afectaba? Pues aquellos países, básicamente del oeste, que tenían un desarrollo previo importante y habían llegado a la revolución industrial, pero no afectaba al continente africano, realmente quedaba apartado, quedaba aislado. Pues ahora no estamos en esa situación. Estamos ante un desarrollo, una revolución también, en este caso tecnológica, que afecta al conjunto del planeta y a todos los continentes. Y todo esto pues plantea problemas específicos. Y plantea problemas específicos también porque la dificultad de intervención que tiene el ser humano sobre el desarrollo de esa tecnología es más difícil. Los temas de privacidad, los temas de posible control, cuando eso ocurre además en sistemas que no son democráticos y no tiene contrapesos de poderes, etc. ¿Por qué es la palanca de la recuperación económica? Porque es, en este caso volviendo a la economía y volviendo a sectores industriales en un amplio sentido, porque es lo que permite que las empresas, sea el sector turístico, sea el sector agrario, sea del sector de las manufacturas, etcétera, en mayor o menor medida tengan más capacidad de ganar competitividad. Competitividad nacional en sus países, competitividad nacional en las regiones que están insertos como la Unión Europea o competitividad global. Y solo de la mano de la digitalización van a poder realmente estar en esa situación de competir con más éxito en esos contextos globales. Esto no es que con el COVID se haya descubierto, esto ya venía siendo algo absolutamente definido y conocido. Y para ello había una serie de decisiones por parte de la Unión Europea, por ejemplo, tener un mercado único digital. Se han tomado muchas medidas para que no haya barreras, porque hay una contradicción entre digital y barreras además muy profundas, en el comercio electrónico, en temas de ciberseguridad, en temas de desarrollo de redes, de incentivo de desarrollo de redes para que nadie se quede atrás. Y la misma velocidad, la misma calidad que en algunos países como España hemos podido disfrutar ahora, la tengan todos los demás países, aquellos países que no están tan desarrollados en la Unión Europea, para que todos vayamos en una misma dirección y a una velocidad parecida. Es decir, que todo esto se ha venido haciendo. ¿Qué se ha planteado ahora? Bueno, pues ahora se ha planteado una situación de crisis económica como consecuencia y social como consecuencia de la crisis sanitaria y hay que acelerar y hay que utilizar aquellos instrumentos que permitan acelerar la recuperación. Y la digitalización, sin duda, es uno de ellos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del papel de la digitalización, en este contexto de crisis sanitaria que hemos vivido, el motor económico que ha supuesto precisamente la economía digital ha sido extraordinario. Es decir, es que el comercio electrónico lo que nos ha permitido, el teletrabajo que ha sido posible desarrollarlo gracias a las redes de comunicación, a las redes que hemos tenido de alta capacidad y de alta velocidad y calidad. Es decir, si no hubiera sido por esos elementos de digitalización ya existente en toda la Unión Europea, que han tenido esa potencia de sostener el motor económico en gran medida, las consecuencias habrían sido muchísimo peores. Sí. Y es por todas esas razones por las que hay que acelerar y para salir. Tenía la sensación que Elena quería añadir algo, que sí. Querías intervenir a esto de lo que decía Pilar. Si no me equivoco, era mi sensación. Sí, porque es que yo creo que la digitalización es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que en Europa lo que hemos considerado es que eso era un añadido, o eran aplicaciones, o eran herramientas que podíamos incorporar a nuestra actividad. Pero en realidad lo que se está produciendo, y eso es lo que quizás no hemos sabido capturar a tiempo, es un desarrollo en el que, como decía, la materia se convierte en dato y con esa desmaterialización hacemos que nuestra actividad, vuelvo a repetir, esté supeditada a lo que se haga en la red. Y en esa red la cuestión es que hay gente, que no son europeos, que han generado lo que es la base del negocio digital, que son las plataformas, que nos han permitido desintermediar actividades tradicionales
que de esa manera se han quedado en manos de las plataformas que deciden qué parte de los bienes y servicios que ofrecen los sectores de toda la vida quieren los usuarios. Se han convertido en los verdaderos articuladores de la actividad económica a nivel global. Eso es lo que, en mi opinión, no hemos sabido ver y hemos considerado que simplemente éramos usuarios a los que había que proteger en sus derechos, cuando en realidad lo que estábamos es quedándonos fuera de la producción de esa nueva actividad y de gestión de esas nuevas dinámicas que claramente juegan de una manera muy distinta a la economía industrial como la conocíamos y que ya es parte del siglo XX. Por eso, si queremos hablar de recuperación, no tenemos que hacerlo mirando hacia el pasado que hay que superar, sino hacia el futuro que hay que conquistar, que es ese futuro que claramente es digital, en el que claramente los datos se convierten, bueno, en el petróleo no, es la materia prima esencial para que a través luego de algoritmos seamos capaces de identificar qué es lo que quieren los ciudadanos en cualquier parte del mundo para suministrarles sin implicarnos en cómo se producen los bienes y servicios que los producen otros, convertirlo en experiencias que consideramos que son las que necesitan cada una de esas personas. Eso es una transformación radical de cómo funcionan las empresas y las economías, y eso es lo que Europa se ha quedado bastante rezagada. Es verdad que ha hecho... Yo quiero hablar de esto. Pilar quiere defender a Europa, creo yo. Pionero, no, yo soy súper defensora de Europa, pero nos hemos quedado bastante ensimismados en las fuentes de riqueza tradicional que otros espabilados han sido capaces de desintermediar y gestionar, quedándose con el valor de toda la actividad que se está generando nueva y dejándonos las cadenas de producción antiguas que tenemos que claramente revisar. Y por eso es importante la digitalización. O entendemos cómo está funcionando el mundo desde hace ya más de 20 años, o claramente dependeremos, que ese es el siguiente punto para entrar más en debate, dependeremos de los desarrollos tecnológicos que lamentablemente no se han hecho en Europa. Se han hecho... Vamos a ver, Elena, vamos a ver. Todas estas cosas, como te puedes imaginar, se plantean todos los días a debate en la Unión Europea. O sea, yo desde hace mucho tiempo estoy trabajando en este área. Ya lo sabes, pero te puedes imaginar que todos estos temas de las plataformas, de la economía de datos, de todas las medidas que hace falta tratar, esto es esencial. O sea, no estamos hablando de recuperar la industria del siglo XIX ni del siglo XX. Estamos hablando de... Algunos sí que lo están pensando. No, pero en el caso de la Unión Europea, en el caso de la Unión Europea no. Es decir, esta legislatura precisamente, que ha comenzado y prácticamente no ha arrancado, porque entre que se eligió la comisión, se constituyó y que hemos tenido este episodio tan dramático de la crisis sanitaria, pues prácticamente no da tiempo a arrancar, pero el inicio de la legislatura esta, que es de 5 años, como todas, pues el eje fundamental, junto con el tema del Pacto Verde y de la economía verde y tal, es la digitalización, donde los datos precisamente están en el centro de atención. La economía de datos están en el centro de atención. Es decir, los primeros debates que hemos tenido, que recogen debates anteriores, porque esto no es que un día florece la preocupación por los datos, sino que viene siendo una cosa ya de bastantes años, precisamente está en eso, es decir, en cómo impulsar una economía de datos, qué tipo de infraestructura tecnológica se necesita todavía, que no solamente son las redes, son los supercomputadores, es la tecnología de nube, en fin, hay muchísima infraestructura tecnológica en la que dependemos de Estados Unidos, en parte de China, pero sobre todo de Estados Unidos, etcétera. Es decir, todo esto está ahí. Por ejemplo, hace falta un espacio común europeo de datos. Es decir, los datos en Europa, cada país los obtiene de una manera distinta, no son interoperables, no se puede realmente actuar con el conjunto de ellos, etcétera. Pero te diré además una cosa. Las plataformas han tenido esa situación de dominio porque han tenido la inversión, la capacidad, el talento detrás de todo eso para producirlas. Y eso ha sido en Estados Unidos. Aquí se han hecho otras cosas. Aquí hay una ingeniería industrial muy buena. Sabes que en Europa el software industrial y la robótica industrial es la primera del mundo. La cuota de mercado que tiene el software industrial y la robótica industrial es la primera del mundo. Y además ahora se da otro elemento.
en relación a los datos. Hasta ahora, la producción de datos se ha hecho fundamentalmente mediante las plataformas de información, las plataformas de comercio, las plataformas de distribución y de logística, etc. Han sido los grandes generadores de datos. Pero ahora, con todo el desarrollo que viene de Internet de las cosas, donde las manufacturas tienen un papel fundamental, donde la industria tiene un papel fundamental, la previsión que hay es que va a haber un giro y que el 80% de la producción de datos va a provenir precisamente de todos esos aparatos interconectados, de los sistemas también interconectados, etc. Es decir, que ahí hay una oportunidad extraordinaria para la industria y, por tanto, la economía europea de dar un salto cualitativo también en materia de datos. Entonces, bueno, en todo eso se está trabajando día a día. Aquí no estamos en el siglo XIX. Estoy de acuerdo, pero yo creo que es muy importante entender primero los conceptos y las dinámicas que, queramos o no, las hemos visto desde la barrera como espectadores y como usuarios y no como generadores de esa fase de desarrollo tecnológico y digital, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora hay una oportunidad, hay dos oportunidades. Una, porque entramos en la siguiente fase, que es efectivamente la cuarta revolución industrial, en la que se implica no solo la industria, que por supuesto, sino que conectamos además la medicina, la biología, y yo creo que Europa está súper bien preparada si es capaz de verlo. O sea, esto es lo que yo estoy llamando la atención, porque hasta ahora nos hemos centrado, como digo, en ser usuarios y la regulación se ha centrado en eso. Se ha centrado en proteger a los ciudadanos como usuarios de una tecnología que era ajena, ¿vale? Y esto es importante cuando hablemos luego, que ya me has anticipado, mira, el tema del propósito y la tecnología y qué hacemos con esto, ¿no? Pues te digo que es una oportunidad si la sabemos ver. Y la cuestión es que el resto de actividades que no sean manufacturas y que no estén dentro de la industria tienen que entender esas dinámicas si quieren realmente tener una opción de jugar una partida que lo es global. Y vuelvo a repetir, es que compramos por Amazon, que está en Estados Unidos, compramos cosas que se fabrican en Albacete. Esto es para entender un poco de qué va esto. No, claro. Y está muy bien que esa protección, esa regulación en la que tenemos además la suerte de contar con Pilar como una de sus grandes promotoras y las ha sacado adelante, nos van a posicionar bien, pero exige tomar decisiones. Porque esa protección de los datos hacen que los que ya he perdido la cuenta, Pilar, ¿cuántos somos? ¿400 millones de europeos? O según el ámbito pues que... Casi 500, en la Unión Europea, casi 500. Sí, la Unión Europea, casi 500 millones, es un mercado muy potente, de alto valor y de capacidad adquisitiva, que efectivamente ahora ha sido usuario, pero tenemos la oportunidad de, protegiendo bien los datos, tomar un control sobre lo que se hace con esos datos. Y además, subirnos al carro, como tú bien dices, de una industria 4.0 que ya está muy bien posicionada, pero que tiene que saber jugar con estas reglas. Ahí es donde entra el tema de la seguridad, que es muy importante, y sobre todo el cómo somos capaces de relacionarnos con los que siguen siendo proveedores de tecnología, ¿no? Yo creo que tenemos una dependencia clara tecnológica, también en infraestructuras. El debate de 5G, que está todos los días ahora. Yo ahora mi pregunta era que es imposible hablar de digitalización sin hablar del 5G. Y simplemente si nos puedes explicar realmente si está claro que el éxito de la digitalización depende, entre otras cosas, del uso de datos, pero la conectividad es el aire que tiene que respirar. Y si hablamos de conectividad, está el 5G. Todos creo que estamos al tanto del debate de 5G con Huawei y con los Estados Unidos. Mi pregunta es, y creo que nos preocupa a todos, ¿está la Unión Europea capacitada de crear sus propias infraestructuras de 5G o va a depender de China y los Estados Unidos? Tenemos Ericsson, que se supone que es una empresa europea, pero también depende mucho de los Estados Unidos, que está compitiendo en el mercado de 5G, pero realmente otra cara
de digitalización es la seguridad. Y hablando de 5G, entramos directamente en esta cuestión y no solo hablando de si tenemos una nube para guardar datos de la ciudadanía europea, ¿no? Sí, vamos a ver, yo querría decir una cosa y a propósito de esto, simplemente en relación a lo que decía Elena, que se nos hemos enfocado, la Unión Europea se ha enfocado en el consumidor, no, la Unión Europea se enfoca en el consumidor porque hay un mercado único, y cuando hay un mercado pues hay que pensar en los consumidores, pero se ha enfocado en eso, se ha enfocado en las infraestructuras, todo el desarrollo de redes de banda ancha, por ejemplo, es decir, que hay en la Unión Europea todo el tema del espectro radioeléctrico que es fundamental para ello. Todas estas cuestiones se han desarrollado en la Unión Europea. La Unión Europea se ocupa de las infraestructuras en aquello que tiene que ocuparse, que es común y es para desarrollar, digamos, ámbitos de mercado común, en el consumidor, en la seguridad, y en cantidad de aspectos que tienen que ver, pues como en el mundo no online, en el mundo offline, pues con la vida de la economía, de la sociedad, de todo. Yo creo, Elena, que el diagnóstico que se hace por parte de la Unión Europea es bueno y es bueno desde hace mucho tiempo y es un diagnóstico profundo, no es un diagnóstico de no entender tal, porque hay mucho talento concentrado, no digo en las instituciones europeas, en Europa. Y ese talento está alrededor, no, claro, y ese talento interacciona constantemente con estas instituciones para empezar. O sea, quiero decir que yo, mi experiencia, que soy ministra en España y sé lo que es, que he estado viviendo en Estados Unidos y que tengo una larga experiencia aquí, es que los problemas no se ven de una manera acortada, no se ve solo una dimensión del problema, sino que se ve con una profundidad y con una amplitud que es extraordinaria. Otra cosa es que de la misma manera que la economía, distintos sectores económicos, porque yo he empezado diciendo que la digitalización permea todos los sectores económicos, de todo tipo, y los que tienen que ver con la salud y con la agricultura y con todo, o sea que eso ya lo he señalado. Entonces, de la misma manera que eso tampoco, al margen de la digitalización, la capacidad competitiva de la economía europea ha tenido unos problemas en todos sus sectores. Y esa capacidad competitiva de la economía europea es lo que luego también se traduce. Es decir, si tú intervienes, si tú tienes unas universidades que tienen una inversión en la formación tecnológica, por ejemplo, ¿no? O en la formación científica X, pues luego tienes un resultado X. Si tú no inviertes y hay una carencia de inversiones del sector privado, sobre todo en investigación grande en Europa, sí, mucho más que en otros países. La relación investigación pública-privada tiene el problema fundamentalmente de la inversión desde la investigación, desde el sector privado, que no está en el nivel que debería de estar comparativamente. Entonces, todo eso al final tiene un resultado. Por eso florece Silicon Valley y florece otro y tal. O sea, no es por la digitalización, porque todo eso viene muy de atrás. Entonces, bueno, ahora habría que, pues eso, dentro de esa comprensión holística del problema, porque es holístico y cada vez más, porque ha pasado de ser una cosa muy pequeña a ser una cosa que absolutamente es otro mundo, es como un mundo, es como si de pronto llegáramos a un nuevo mundo y de desarrollo a partir de unos valores que tenemos en este, ¿no? Entonces, claro, todo eso está ahí y todo eso se explica no como producto de la digitalización, sino como producto de que arrastramos un siglo XX y ya, en fin, sí, sobre todo un siglo XX económicamente y socialmente con muchos problemas. Y Claro. por eso se tarda uno en posicionar, pero Estoy de todo acuerdo, eso está muy bien diagnosticado, o sea, ya en todos sitios. Pero no, eso no quita, yo creo que hay un elemento, y esto daría para mucho, mira, porque me ha liado Pilar y no estoy mucho en debate, pero yo creo que lo que se ha cruzado entre medias, aparte de una crisis muy gorda financiera en el 2008, de la que no estamos todavía despertándonos, es el elemento geopolítico que no es menor en esta ecuación. Porque bueno, hay una división internacional del trabajo que también te hace no ocuparte de cosas que puedes obtener de países aliados, ¿no? ¿Qué pasa cuando el país que resultaba aliado no lo es? Y entonces eso que era una buena colaboración en el pasado se convierte en una dependencia peligrosa, ¿no? Ese elemento es importante porque yo creo que sí que ha habido, bueno, pues que inventen otros, a veces esto es un mal español, pero también europeo, y no hemos estado en esos desarrollos, Pilar, esto es así. Otra cosa es que
Es verdad que desde una visión europea, y la prioridad me parece bien, o sea, quiero decir que eso es una ventaja, la regulación de los datos, la protección de los datos, las infraestructuras son un activo que es una ventaja impresionante en Europa que tenemos que ser capaces de utilizar junto con el tema de la industria. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pilar. Pero lo que tenemos que ser conscientes es de esa transformación transversal en la que vamos a dar un salto, para seguir el argumento anterior del 5G, tenemos que dar un salto de la movilidad que nos daba las redes anteriores, que lo que hacían era ponernos el mundo en la mano a través del móvil, el 3G y el 4G, se da un salto al 5G, que es el que saca la mano de la ecuación. Y este dato me parece muy importante, porque ya no estamos controlándolo desde el móvil, sino que todo lo que nos rodea está conectado, que era lo que comentaba Pilar al principio, y que hace que los datos estén permanentemente recombinando y alimentando todos los procesos que quieran utilizar los datos como base de su modelo de negocio, que vuelvo a repetir, lo van a ser todos, porque todos van a ser digitales. Ya no podemos entender una actividad solamente física o analógica, y eso estamos de acuerdo. Entonces, el salto ese de 3G, 4G al 5G, más allá de la fibra, en la que son realmente los mejor equipados del mundo, también en España, que es uno de los pioneros, ese salto es en el que tenemos dependencia del exterior, ¿no? Hoy leía en el Financial Times que también el Reino Unido tiene problemas para cumplir sus objetivos de despliegue de redes, porque Estados Unidos nos está poniendo en mitad de una guerra que no es comercial, sino tecnológica, de no utilizar componentes de China. El debate es, si no utilizamos los componentes de China, que ya están en el mercado, que ya son competitivos, nos quedamos atrás en el despliegue de redes porque dependemos de partes y de componentes, no solo para el paracetamol o para el sino para construir nuestras nuevas infraestructuras dependemos de terceros de los que sospechamos. Bueno, no nos sentimos cómodos, pero aun sintiéndonos cómodos, nos enfrentan con una posición de Estados Unidos o de la administración americana, para dar matices actual, que realmente está diciendo a las empresas que si incorporas tecnología china, conmigo no cuentes. Y eso se traduce en contratos que no puedes firmar con empresas en Estados Unidos. Este es un punto que... Sí, eso es un punto, Elena. Yo me gustaría decir algo sobre esto, porque es que ya se ha tomado la decisión en esto, ¿no? Es decir, que Estados Unidos ha presionado mucho para que Huawei no suministre la parte de componentes de infraestructura que suministra para el 5G a todos los operadores europeos, o sea, cualquier operador europeo, los grandes, los pequeños y tal, compran estos componentes, en el caso de Huawei, porque los suministran de manera inmediata, tienen una muy buena calidad y tienen un muy buen precio. Y como nadie, como dices, quiere quedarse fuera de la carrera del 5G, pues entonces ahí encuentra Europa un suministrador importante. Estados Unidos ha presionado en una guerra de naturaleza geopolítica con base económica, ¿no? Evidentemente, pero ya se ha tomado una decisión, ya la Unión Europea, ya después del Brexit, después de que se hubiera ido, o sea, hace muy poco, el Reino Unido, en un acuerdo por parte del Reino Unido y no obstante, y de la Unión Europea, los dos manifestaron, hicieron una declaración pública con la misma posición, que es que, que no iban a limitar la importación de esos componentes de terceros países, en este caso de China, en este caso de Huawei, y establecían una serie de requisitos y limitaciones en cuanto a, por ejemplo, que no podrían utilizarse cuando fueran a aplicar a infraestructuras críticas. Son infraestructuras críticas, pues la energía, el agua, etcétera, ¿no? Aquellas que son infraestructuras críticas en los componentes. O sea, ahí habría ahí no se podrían aplicar más de un 33%, es decir, solamente tendrían que acudir a diversos proveedores y el 33% como máximo podría ser de un solo proveedor. Y unas, condiciones especiales de control y observación y de tal sobre esos casos, sobre todo en las infraestructuras críticas. Pero bueno, esto es así y esto siempre ha sido así. Quiero decir que es que a medida que el globo se ha hecho, el mundo se ha hecho más, está más interrelacionado y en tiempos estuvo muy interrelacionado dentro de las limitaciones hace siglos. Luego hay periodos de oscurantismo donde se
vuelve un poco a la caverna, a lo largo de la historia ha habido esos periodos, desde el medievo hasta otros, donde se vuelve a la casa y nada más que la casa. Ahora estamos en una fase explosiva de la globalización, aunque haya una reglobalización en ciertos aspectos, que en determinados productos de naturaleza estratégica, ahora con la crisis sanitaria, pues se observa, pues vuelven o se pueden volver a fabricar a no externalizar la fabricación, sino hacerlo en los propios países que lo necesitan, o que el incremento de los costes en terceros países donde se fabricaba ya son a veces tan altos que no compensa para determinadas industrias de cualquier naturaleza. Cuando yo utilizo la palabra industria, lo utilizo en el sentido más genérico y amplio. Es decir, que realmente no estamos ante nada extraordinariamente nuevo, es decir, ese tipo de guerras comerciales a esa escala, etcétera. Europa toma una decisión, no se quiere quedar fuera del desarrollo del 5G, y para eso necesita la infraestructura adecuada, y para eso va a utilizar componentes de esto, y los grandes procesadores de datos de nube son americanos, y no va a dejar de utilizarlos hasta que no tuviera un desarrollo propio, y en eso en parte está, pero no va a dejar de utilizarlo, y va a utilizar unas cosas de China, va a utilizar otras cosas de Estados Unidos, y utilizará pues otras cosas de India o de otros países. Y bueno, y así es la situación, y todo eso pues tiene que tener, lógicamente, pues, un control por parte de quien contrata, pero eso va a ser así, o sea, no hay... Bueno, tenemos 8 minutos más. Solemos recibir algunas preguntas del público también, que les animo a escribir por el chat y si llegamos. Pero no quiero que acabemos esta conversación sin una pregunta muy importante. En uno de los artículos, Elena escribió: tenemos que entender que las dinámicas que nos facilita la tecnología hay que incorporarlas para que tengan un propósito. Ser tecnológico no es malo, depende del uso que hagamos de ese poder que tenemos. Entonces, mi pregunta para ambas es: ¿hemos conseguido dar con una visión a largo plazo de uso de la tecnología? Hemos hablado de cosas muy importantes, pero ¿qué opináis a nivel de ciudadano medio, que tiene todavía este miedo de uso de tecnología como algo que no es habitual? ¿O tenemos realmente una visión a largo plazo? Elena, empezamos por... Sí, para que cierre... Para un poco, para variar un poco. Luego tienes tú, hablo un poquito y luego cierras tú si quieres. Para que cierre Pilar, que es más lista que yo, y ya sabes. No, vamos a ver. No, por eso llevaba y quería enlazar con lo que ha dicho Pilar. Y es importante que se sepa o que traslademos que efectivamente no son guerras comerciales sino tecnológicas, porque ahora el determinante del desarrollo económico es la tecnología. Esto es muy importante como primer mensaje, ¿no? Y la tecnología, por tanto, es poder. Y como China ha acelerado y ha sido capaz de desarrollar, primero sorprendido no ha sido Europa, sino Estados Unidos, hasta el punto de cargarse el sistema multilateral de comercio, que es el que permitiría, oye, yo no tengo problema de usar lo que producen otros, hemos sido impulsores de la globalización, y no porque yo haya sido secretaria de Estado del Comercio y haya estado en la OCDE, creo algo que no, ¿sabes? Estoy convencida de ello, pero eso exige que tengamos reglas comunes. El problema es que no las tenemos, ¿vale? Y como no tenemos reglas comunes, yo soy muy bueno y cumplo las reglas, pero si el otro no las cumple, me parece que estoy haciendo flaco favor a mi sociedad, haciéndoles pagar más por lo que otros no pagan. Este tema es muy importante porque va al tema del propósito. Si la tecnología determina la economía, el desarrollo de la riqueza en el siglo XXI, tenemos que ser capaces efectivamente de supeditar la tecnología a las personas. Y ahí es donde los sistemas políticos juegan un papel. Y es ahí donde yo, desde luego, hago un canto y una llamada al proyecto europeo que entre todos tenemos que reforzar, construir y avanzar, defendiendo lo que creemos. Y creemos en ese libre comercio, creemos en que es importante utilizar lo que hacen otros, pero tenemos que establecer para qué, ese propósito que al final debe ayudarnos a tener una sociedad como la que queremos. Y una sociedad que en nuestro entender es democrática y por lo tanto hay unas prioridades que son sociales también, muy importantes, de inclusión, de medio ambiente, etcétera,
que deben ser los objetivos para los que tenemos la tecnología. La tecnología está para tener una sociedad mejor. Y nosotros creemos en que una sociedad mejor es inclusiva, es verde y además democrática. Esa será la manera de poner la tecnología al servicio de las personas, dándole un propósito. Nuestros colegas mundiales no comparten la misma visión. Yo quiero que Europa tenga una visión firme, sólida, que esté firme en sus convicciones y que tenga una voz en el mundo para establecer esas reglas de juego que permitan que, desde luego, no solo los ciudadanos europeos, sino el mundo en su conjunto, sea mejor porque hayamos avanzado en progreso, que siempre es de la mano de la tecnología. Muy bien, pues sí, bueno, pues yo, sí, muy en línea con Elena, ¿no? Es decir, que yo creo que efectivamente la tecnología, es que además no se puede entender el desarrollo tecnológico pensando solo que va a afectar a un sector, que afecta a todo. En ese sentido, para la sociedad, es decir, para cualquiera, es decir, el acceso a la información. Es decir, y pensemos en esta etapa que hemos pasado. Esta etapa que hemos pasado, aquellas personas que no tenían apenas recursos, hubiera sido hace 20, 30, 40 años, habrían tenido una situación completamente distinta a la de otros que hubieran tenido bastantes o muchos. Hoy día, el acceso, a través del acceso tecnológico, todos hemos podido ver a nuestros familiares, todos hemos podido ver a nuestros amigos. Es evidente que hay una parte de la sociedad que ni siquiera a eso llega porque no tiene acceso a estas, vamos, a tener simplemente un dispositivo electrónico, ¿no? Pero es muy amplia la parte de la sociedad que sí lo ha podido hacer. Se ha podido teletrabajar, se ha podido tener ocio, desde ver películas, hacer miles de cosas por internet. Es decir, que realmente, esto es la consecuencia de todo eso. Europa tiene, lo que no podemos cambiar es el sistema político de China, es evidente. El sistema político de China es el que es, y entonces o cerramos las puertas o no vamos a cambiar el sistema político de China para que podamos comprarlo. Lo que tenemos que hacer es defender, que eso es lo que está haciendo la Unión Europea, el conjunto de valores sobre los que se asienta nuestra cultura en toda la dimensión del término, ¿no? La cultura política, la cultura cívica, la cultura de creencias, de valores de todo tipo, y es un país, es una área que está asentado sobre el principio de la libertad y el principio de la democracia. Y poniendo a la persona en el eje central de las preocupaciones históricamente. Esa es la cultura europea, eso es lo que representa la cultura europea. Y para eso pues se hacen cosas como la protección de datos, la protección de la privacidad. Se ha llegado a convertir la actual regulación sobre la protección de la privacidad y de datos vinculada a los datos en la Unión Europea en una especie de referencia de verdad mundial. Es decir, hay muchos países al margen de China y al margen de Estados Unidos que están aplicando los estándares que están aplicando. Pues eso es un gran éxito y eso debe seguir siendo así. Nosotros tenemos libertad, democracia y la persona como referencia fundamental de nuestro desarrollo. Así que en eso hay que seguir y eso hay que ponerlo siempre en la parte central de todo lo que hagamos. Y ya está, ¿no? Es decir, luego a partir de ahí hay miles, naturalmente, de dimensiones y de áreas y de problemas, todos ellos muy interesantes. Y Europa tiene una gran oportunidad ahora. Yo creo que hay conciencia y preocupación e interés por desarrollar todo esto de una manera sólida y rápida y acelerada, incluyendo a todos. Y ese es el objetivo que desde distintas situaciones en las que nos encontramos, una, ni la otra, en otra área, Elena en otro, y tanta gente, individual y colectivamente en empresas, en grupos, etcétera, pues hay que ir por esa línea, ¿no? La oportunidad está ahí y yo diría que no es que no la debamos desaprovechar, sino que es un deber no desaprovecharla. Bueno, desgraciadamente no tenemos más tiempo. Hay muchos aspectos de digitalización del que habría que pensar. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo los regímenes como el chino, estoy de acuerdo, a los chinos no les podemos pedir que dejan de ser chinos, pero eso no quiere decir que dejemos de pensar, por ejemplo, cómo los chinos usan las nuevas tecnologías para controlar y vigilar su población, ¿no? El aspecto no democrático de nuevas tecnologías,
o las consecuencias y la destrucción de los antiguos y clásicos, digamos, puestos de trabajo que se están destruyendo o enriquecimiento de las empresas de Silicon Valley, que ha sido vertiginoso. Estas son solo algunas de las preguntas y yo creo que es un tema que da mucho para hablar y seguramente que hablaremos más en futuro. Así que muchísimas gracias primero a nuestros oyentes y por supuesto muchas gracias a Elena y a Pilar por aclararnos por lo menos una parte de todo ello. Lamento no poder dar palabra porque Pío Cabanillas había levantado la mano, pero esto funciona solo a través de preguntas escritas. Así que, bueno, lamento no poder recibir más preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Pilar, y a Faes. Gracias, hasta ahora. Elena, gracias. Chao. Luego hablamos. Ok. Adiós.